Dicen que los lazos de sangre son los más fuertes, una fortaleza que nos protege de las tormentas de la vida. Llevo más de 7 décadas creyéndolo, tejiendo cada día con el hilo del amor y el sacrificio por mi familia. Sin embargo, aprendí de la forma más cruel que a veces son las manos que ayudaste a crear las que cavan tu tumba en silencio. No necesitan una pala, solo una sonrisa falsa y planes susurrados cuando no estás presente, tratando tu existencia como un problema que debe eliminarse, discretamente. La verdad llega sin previo aviso, como un ladrón en la noche, y no te roba tus posesiones, sino la imagen que tenías de tu propio mundo, dejando solo ruinas. Me llamo Elena, tengo 72 años, y nunca imaginé que la traición más profunda y dolorosa vendría de mi único hijo, Javier, y su esposa, Sofía. El hogar que construí con el sudor de mi frente, el refugio que se suponía sería mi refugio en la vejez, se transformó silenciosamente en una antesala a mi disposición. Ellos, las personas en quienes más confiaba, planearon eliminarme de mi vida como si fuera un mueble antiguo que ya no encajaba con la decoración moderna. La revelación no llegó con gritos ni discusiones, sino con la frialdad de un mensaje de texto que selló mi destino ante sus ojos, transformando décadas de amor en un mero obstáculo logístico. Esta mañana de martes comenzó como todas las demás, inmersa en una rutina mecánica que enmascaraba el frío creciente en mi propia casa. El sol de Ciudad de México entraba a raudales por la ventana de la cocina, pero su calor no me llegaba al alma. El aroma a café recién hecho, antaño símbolo de un nuevo día y unidad, ahora parecía solo el combustible que mi hijo y mi nuera necesitaban para partir rápidamente hacia sus vidas, vidas en las que me convertí en una espectadora silenciosa e invisible. Me movía entre la estufa y la mesa como un fantasma servicial, una sirvienta cuya presencia era tan segura como el aire, e igualmente ignorada por todos. Los buenos días se intercambiaban como monedas sin valor, palabras vacías que no transmitían afecto ni requerían contacto visual. Javier apenas levantaba la vista del teléfono. Sus dedos se deslizaban por la pantalla a un ritmo frenético que lo transportaba lejos. Sofía, a su vez, me ofreció una sonrisa rápida y practicada, una formalidad que no lograba ocultar la impaciencia en su mirada. Serví sus platos, rellené sus tazas y recogí los platos en un ballet silencioso de servidumbre voluntaria, sintiendo el peso de una frágil comodidad que podía romperse en cualquier momento, y en el fondo, sabía que el filo más afilado me apuntaría a mí. El ambiente en la cocina era denso, amortiguado por todo lo no dicho. Era una tensión que se filtraba en las paredes, en el vapor del café, en el tintineo de los cubiertos contra los platos con un sonido excesivamente agudo. Me sentía como un mueble antiguo, en una casa minimalista, útil por ahora, pero claramente fuera de lugar, una reliquia de una época que ansiaban olvidar. Mis historias, mis opiniones, la sabiduría acumulada durante 72 años de vida eran tratadas como antigüedades polvorientas, interesantes de contemplar por un instante, pero sin ninguna función práctica en el mundo acelerado en el que vivían. Antes de continuar con esta historia, que sé que tocará heridas que muchos de ustedes ya conocen, les pido un pequeño favor que significa muchísimo para mí. Por favor, denle me gusta, para que esta historia llegue a más personas. Suscríbanse al canal para no perderse este viaje, y díganme en los comentarios desde qué ciudad y país la están viendo. Saber que no estoy sola, que hay una comunidad de personas atentas al otro lado de la pantalla, me da la fuerza que necesito para compartir mi dolor y mi lucha. Su apoyo es un bálsamo para mi alma. Mi vida no siempre fue así, un eco silencioso en los rincones de mi propia casa. Hubo un tiempo en que este lugar vibraba de risas y sueños. Mi difunto esposo, Ricardo, y yo, compramos este terreno cuando aquí solo había promesas. Construimos cada pared con el dinero que gané como costurera de alta costura, trabajando hasta el amanecer para los mejores talleres de la ciudad. Mis manos, ahora temblorosas y manchadas por la edad, alguna vez fueron ágiles y fuertes, capaces de transformar metros de tela en vestidos que parecían obras de arte. Ricardo era carpintero, y juntos creamos este hogar, ladrillo a ladrillo,
tabla a tabla, un santuario para la familia que soñábamos tener. En un rincón de la sala, cubierta por una sábana blanca que ya acumula el polvo de la indiferencia, reposa mi vieja máquina de coser industrial. Es una Singer negra y dorada, un monumento de hierro a mi independencia y a mi arte. Fue el sonido constante de su motor lo que financió la educación universitaria de Javier, lo que puso comida en esta mesa durante décadas, lo que le aseguró todas las oportunidades que yo nunca tuve. Ahora, yace en silencio, un gigante dormido que da testimonio de mi invisibilidad. Para Sofía es solo un viejo cacharro. Para mí, es la prueba material de que una vez fui el arquitecto de esta familia, no solo su silencioso inquilino. Desde que Ricardo falleció hace 20 años, he dedicado mi vida a Javier. Lo he visto crecer, hacerse hombre y casarse con Sofía. Al principio, me pareció una bocanada de aire fresco, una mujer moderna y ambiciosa. La recibí con los brazos abiertos, creyendo que nuestra familia crecía. Pero con el tiempo, su ambición se reveló como una fuerza corrosiva. Empezó a ver mis tradiciones, mi ritmo más lento, no como un cimiento, sino como un ancla que le impedía alcanzar el estilo de vida que deseaba. Un estilo de vida de apariencias, cenas caras y un estatus social que nunca comprendí del todo. Sofía creció con muchas dificultades, y trato de recordarlo para comprender sus acciones. Tiene un miedo casi palpable de volver a la pobreza, una ansiedad que la consume y la hace ver todo desde una perspectiva financiera. Asocia mi forma de vida, mi atención a las pequeñas cosas, mi aversión al desperdicio, con una mentalidad de escasez que lucha desesperadamente por dejar atrás. Quizás, en su mente, soy un recordatorio constante de un pasado que preferiría olvidar, y para construir su futuro ideal, necesita borrar las huellas de ese pasado, incluyéndome a mí. Esto no justifica sus acciones, pero me ayuda a pintar un retrato más completo de la mujer que se convirtió en mi torturadora. Javier, mi querido Javier, parece perdido en medio de este huracán. Lo veo transformarse, poco a poco, en el hombre que Sofía quiere que sea, el chico que corría a mi regazo cuando se lastimaba, que me traía flores del jardín, ahora apenas puede mirarme a los ojos. Adopta sus opiniones, defiende sus decisiones y le permite dictar las reglas en mi propia casa. La culpa lo carcome, la veo en sus gestos vacilantes, en su pesado silencio, pero el deseo de complacer a su esposa, de mantener la paz en su matrimonio, es más fuerte que la lealtad a su sangre y al recuerdo de todo lo que hice por él. Mi pensión es modesta, unos 18,500 pesos, pero siempre me he esforzado por contribuir a los gastos de la casa. Compro la mayor parte de la comida, pago la luz y el agua, e intento aliviar su carga financiera en todo lo posible. Sin embargo, siento que mi contribución nunca es suficiente. Sofía suele hacer comentarios sutiles sobre el aumento del costo de la vida y los sacrificios que están haciendo. Cada palabra es un pequeño pinchazo, tejiendo una narrativa en la que soy una carga financiera que se ven obligados a soportar por caridad, olvidando convenientemente que viven gratis en la casa que compré con mi trabajo. La soledad se ha convertido en mi compañera más constante. Mis nietos, la luz de mis ojos, viven en otra ciudad, y rara vez los veo. Las visitas son breves, y siempre mediadas por Sofía, quien parece controlar el tiempo y el cariño que me brindan. Mis amigos del barrio, con quienes solía tomar café y compartir historias, se han ido alejando. Me he aislado, avergonzada de admitir la dinámica tóxica que se ha instalado en mi hogar. La casa, antes llena de vida, ahora resuena con el sonido de mis pasos y el tic-tac del reloj, marcando un tiempo que parece correr solo para llevarme a su fin. Recuerdo una tarde, hace años, cuando Javier era aún adolescente. Llegó a casa desolado porque no tenía dinero para un viaje de estudios muy importante para él. Sin dudarlo, vendí un juego de joyas que Ricardo me había regalado, las únicas piezas valiosas que tenía. Cuando le di el dinero, sus ojos brillaron de gratitud. Me abrazó fuerte y me dijo, «Un día, mamá, te pagaré todo esto. Nunca tendrás que preocuparte por nada». Ese recuerdo, que una vez me llenó el corazón,
Ahora me quema como una brasa, un doloroso recordatorio de promesas olvidadas y un amor perdido en el camino. Hoy, sin embargo, algo cambió. El universo, a su manera misteriosa, decidió que era hora de arrancarme la venda de los ojos. El incidente fue tan banal, tan cotidiano, que su magnitud todavía me parece surrealista. Mientras me servía el café, como hago cada mañana, Sofía se levantó bruscamente para atender una llamada de trabajo en otra habitación. Con las prisas dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesa de la cocina, con la pantalla hacia arriba, brillando con una luz fría e impersonal. No quería mirar, ya que respeto la privacidad de los demás, pero el destino tenía otros planes. Apareció una notificación en la pantalla, mostrando el nombre de un agente inmobiliario que no conocía. La vista previa del mensaje apareció justo debajo, y las palabras me impactaron, clavándose en la mente como clavos de hielo. Mi curiosidad inicial, un mero impulso, se convirtió en un nudo en el estómago, un terrible presentimiento que me heló las venas. Todo mi cuerpo se paralizó, la taza de café temblando en mi mano. Sabía que si leía esas palabras, mi vida, tal como la conocía, dejaría de existir, que la frágil paz que luchaba por mantener cada día se haría añicos irreparablemente. Sofía, buenas noticias. Ya está confirmada la vacante en la residencia Sol Dorado para tu suegra, a partir del mes que viene. Cada palabra fue un golpe, un mazazo en los cimientos de mi existencia. La siguiente frase me dejó sin aliento y me dio vueltas en la cabeza. Ahora podemos proceder con la financiación del nuevo apartamento. El rompecabezas encajó en un instante, revelando una imagen monstruosa. Mi cuidado, mi presencia, mi historia, todo se negociaba a mis espaldas para que pudieran cumplir el sueño de un nuevo apartamento, un sueño construido sobre mi exclusión y abandono. En ese momento, la voz de Sofía al teléfono, hablando de metas y plazos, se convirtió en un ruido lejano y sin sentido. El olor a café se volvió amargo en mi nariz. El sol que entraba por la ventana pareció perder todo su brillo. El mundo a mi alrededor se derrumbó en un silencio ensordecedor. No era solo que me enviaran a una residencia de ancianos, un lugar donde se deposita a los ancianos a esperar su fin. Era la traición, el secretismo, la forma en que me redujeron a un objeto, un obstáculo que necesitaba ser eliminado para que sus vidas finalmente pudieran seguir adelante. El dolor que sentí fue incomparable. Fue más profundo que el dolor por la pérdida de Ricardo, más agudo que cualquier adversidad que haya enfrentado. Fue el dolor de la anulación. Para mi hijo y mi nuera, ya no era Elena, la madre, la abuela, la mujer que construyó ese hogar. Era la suegra, una condición, un problema logístico a modo de hipoteca. No solo estaban planeando mi futuro, sino que decretaban el fin de mi vida útil, firmando un certificado en el que mi presencia ya no tenía valor, que mi identidad podía ser desechada junto con mis pertenencias. Me senté a la mesa, con la taza aún temblando en la mano, y me miré fijamente en la oscura chapa de madera. Vi a una mujer de 72 años, con el rostro surcado por la preocupación y el trabajo, pero con una mirada que aún conservaba una chispa de fuego. La conmoción inicial, la oleada abrumadora de tristeza e impotencia, empezó a desvanecerse, dando paso a algo más. Una frialdad me invadió, una claridad nítida que secó las lágrimas antes de que pudieran formarse. No lloraría, no les daría la satisfacción de verme desmoronarme. En ese preciso instante, una vida de sacrificio, de tragarme palabras duras, de anteponer las necesidades de los demás a las mías, llegó a su fin. La Elena que servía en silencio murió en esa cocina. La mujer que nació en su lugar estaba hecha de una determinación inquebrantable, forjada en el fuego de la traición más cruel. Habían subestimado mi fuerza, confundiendo mi bondad con debilidad y mi paciencia con pasividad. No sabían con quién estaban tratando, pero estaban a punto de descubrirlo de una manera que jamás olvidarían. No los confronté. No hubo gritos, acusaciones, ni escenas de desesperación. Simplemente terminé mi café en un silencio gélido y continué con mis tareas del día, haciéndoles creer que nada había cambiado. Los dejé ir a trabajar, intercambiando las mismas despedidas vacías de siempre.
La normalidad de la escena era mi armadura, mi disfraz. Sin embargo, dentro de mí, una revolución estaba en marcha. Un plan comenzó a formarse en mi mente, no un plan de venganza, sino de justicia. Un plan para reclamar lo que me pertenecía por derecho, mi hogar, mi dignidad, mi vida. Esa misma tarde, con la casa vacía y en silencio, caminé con un propósito que no había sentido en años hasta un rincón de la sala. Retiré la sábana polvorienta, revelando la bella durmiente de mi Singer. El frío metal bajo mis dedos parecía vibrar con una energía ancestral. Ignoré la manivela y las agujas. Mi propósito estaba en otra parte. Con pulso firme, abrí un pequeño compartimento secreto en la base de madera de la máquina, un escondite que solo Ricardo y yo conocíamos. Dentro, envuelto en plástico protector, estaba el documento que lo cambiaría todo. La escritura original de la casa. El papel, amarillento por el tiempo, me pesaba en las manos, testimonio de mi trabajo y de mi derecho incuestionable. Mi nombre estaba allí, claro y legible, como único propietario. Ricardo, en un acto de presciencia, o quizás simplemente de profundo amor y confianza, insistió en que la casa permaneciera solo a mi nombre, para garantizar mi seguridad, pasara lo que pasara. Siempre decía, tu trabajo pagó por esto, Elena, es tuya. En ese momento sus palabras resonaron en el pasado como un grito de guerra, fortaleciendo mi determinación. Al día siguiente, usé el poco dinero que había ahorrado con tanto esmero, mis ahorros de emergencia, e hice algo que nunca pensé que necesitaría. Pedí cita con un abogado. Caminé por las calles de Colonia del Valle, no como una anciana camino al mercado, sino como una mujer con una misión. Cada paso era firme, cada respiración controlada. El miedo que me había perseguido durante tanto tiempo, había sido reemplazado por una férrea determinación. Ya no era una víctima esperando el golpe final, era la guardiana de mi propia dignidad. Sentada en el despacho del abogado, un joven de mirada atenta y respetuosa, me sentí nerviosa por un momento. ¿Sería capaz de comprender la profundidad de mi situación? Pero al empezar a hablar, la historia fluyó de mí, no con la voz de una mujer frágil, sino con la claridad de quien sabe exactamente lo que quiere. Presenté la escritura, expliqué la situación sin derramar una sola lágrima y expliqué mi deseo. No quería causar dolor, pero necesitaba establecer un límite que jamás debía haber cruzado. Quería recuperar mi casa. El abogado me escuchó pacientemente, sin apartar la mirada de la mía. Examinó el documento con atención, y al final me miró con admiración. Señora Elena, dijo con voz tranquila y segura, la ley está totalmente de su parte. Esta propiedad es suya, y solo suya. Podemos proceder como desee. Esas palabras fueron el primer soplo de aire fresco tras una larga tormenta. La validación legal de mi derecho era el arma que necesitaba para luchar no solo por un techo, sino por mi lugar en el mundo. Regresé a casa ese día sintiéndome más ligera, pero también más fuerte. La batalla apenas comenzaba, y sabía que sería dolorosa. Tendría que enfrentar la furia, la manipulación y el sentimentalismo de mi propio hijo. Me acusarían de crueldad, desagradecida y de destruir a la familia. Pero la imagen de ese mensaje de texto, el plan a sangre fría para deshacerse de mí en el Hospital Sol Dorado, fue el combustible que mantendría viva mi llama. Le habían declarado la guerra a mi identidad, y no tenía más remedio que luchar con todas mis fuerzas. Esa noche, preparé la cena como de costumbre. La normalidad era un campo de batalla silencioso. Observé a Javier y Sofía, sus conversaciones sobre el trabajo, sobre los planes para el fin de semana, y me pregunté cómo podían vivir con tanta hipocresía. ¿Cómo podían mirarme a la cara, aceptar la comida que les serví, y al mismo tiempo, planear mi exilio? La capacidad humana para el autoengaño y la traición es algo que quizá nunca llegue a comprender del todo, incluso con toda mi edad y experiencia vital. Mientras hablaban, mi mirada se desvió hacia la pared del comedor, donde colgaba un gran retrato de mi boda. Ricardo y yo, jóvenes, sonreíamos a un futuro que imaginábamos lleno de alegrías sencillas. Se sentiría muy
decepcionado de Javier. No con rabia, sino con profunda tristeza. Ricardo creía en el honor, el deber y el respeto incondicional a los mayores. Le enseñó estos valores a nuestro hijo. Ver estas enseñanzas olvidadas y reemplazadas por la avaricia y la conveniencia sería, para él, el mayor fracaso. Mientras servían el postre, nuestras miradas se cruzaron por un breve instante, la mía y la de Sofía. En lo profundo de sus pupilas, vi un destello de algo que podría haber sido culpa, o quizás, simplemente miedo a ser descubierta. Apartó la mirada rápidamente, un gesto que lo confirmó todo. Sabían que lo que hacían estaba mal. No fue un acto de necesidad desesperada, sino una decisión consciente, tomada en la comodidad de mi hogar, en mi mesa, mientras comían. La frialdad de esa comprensión solidificó mi determinación como acero. Esa noche fui temprano a mi habitación, pero no a dormir. Me senté en mi sillón, el mismo donde Ricardo solía leer el periódico, y miré la luna por la ventana. Afuera, la ciudad vibraba de vida, indiferente al drama que se desarrollaba entre esas cuatro paredes. Pensé en todas las mujeres de mi generación, mujeres que dedicaron su vida a sus familias, que se volvieron invisibles con el tiempo, cuyas voces fueron silenciadas para la conveniencia de los jóvenes. Mi lucha, decidí en ese mismo instante, no era solo por mí, era por todas ellas. El primer acto de mi renacimiento estaba a punto de comenzar. El abogado ya había preparado los documentos. La notificación formal, escrita en un lenguaje legal frío e impersonal, similar a su mensaje de texto, estaba lista para ser entregada. Me dieron una fecha límite para dejar de existir en sus vidas. Yo les daría una fecha límite para dejar la mía. La simetría era poética y terriblemente triste. El amor familiar se había convertido en una cuestión de legalidad, de notificaciones y plazos. Y yo estaba lista para ver esta obra hasta su amargo, pero necesario, final. Pasó una semana en la que viví en un limbo de tensa calma, la quietud que precede a la tormenta. Cada día, seguía la misma rutina, pero ahora con un propósito oculto, una determinación que era mi armadura secreta. La notificación estaba en camino. No sentía placer en la anticipación, solo la triste convicción de su necesidad. Ese martes, exactamente una semana después de ver el mensaje, llegaron a casa a última hora de la tarde, cansados del trabajo, esperando cenar y que todo volviera a la normalidad. En cambio, encontraron a un alguacil esperándolos en la sala, un extraño formal que trajo el peso de la ley a nuestro hogar fracturado. Lo recibí con una calma que me sorprendió incluso a mí, ofreciéndole un vaso de agua mientras esperábamos. Cuando Javier y Sofía entraron, la risa por algo en la oficina se apagó al instante. La confusión en sus rostros fue la primera grieta en su fachada de control. Javier miró del oficial a mí, con una pregunta silenciosa en sus ojos. Sofía, siempre más rápida, en percibir una amenaza a su poder, frunció el ceño y se puso rígida en una postura defensiva. El aire se volvió denso, denso con el peso de una realidad que ya no podían ignorar ni manipular mediante susurros y planes secretos. El oficial, con una eficiencia impersonal, se dirigió a ellos y les entregó el sobre Manila. El gesto fue simple, casi burocrático, pero con la fuerza de una frase. Vi las manos de Javier temblar levemente al tomar el documento, mientras Sofía se lo arrebataba, recorriendo con la mirada las palabras impresas. Vi el momento exacto en que comprendió. No fue un destello, sino una oleada de sorpresa que le empalideció el rostro, seguida de una mancha roja de furia que le subió por el cuello. El silencio que siguió duró apenas un instante, pero se sintió como una eternidad, el último aliento de paz antes de la inevitable guerra. ¿Qué significa esto?, gritó Sofía, con su voz estridente rompiendo el silencio. Agitó el papel como si fuera un arma. Aviso de desahucio, 30 días. ¿Estás loca? Su incredulidad era genuina. En su mundo, donde era la maestra de la manipulación, era inconcebible que la pieza que pretendía mover en el tablero lo hubiera vuelto en su contra. Javier, por su parte, me miró con expresión de súplica y dolor. Mamá, por favor, ¿qué es esto? Debe haber un error. Hablemos.
Seguía intentando apelar a la mujer que creía que era yo, la madre que siempre cedía. Pero esa madre ya no estaba. Ante sus gritos y súplicas, permanecí sentada en mi silla, con las manos entrelazadas tranquilamente sobre el regazo. Me negué a dejarme arrastrar por su caos. No hay error, dije en voz baja pero firme, cortando el aire como una cuchilla. El documento es muy claro. Tienen 30 días. Mi silencio, mi negativa a discutir, a justificarme, fue un muro contra el que su furia se estrelló y se hizo añicos. No estaban acostumbrados a esto. Mi calma era para ellos la provocación más insoportable, pues les arrebataba todo, poder sobre mí. Mientras la furia de Sofía se intensificaba en acusaciones de ingratitud y crueldad, mi mente se refugió en un recuerdo lejano. Recordé a Javier, de unos 8 años, que volvía de la escuela llorando porque le había mentido a una maestra. Lo senté en mi regazo en esa misma aula y le expliqué la importancia de la honestidad, de afrontar las consecuencias de las propias acciones con valentía. La verdad puede doler, hijo mío, le dije, pero las mentiras destruyen la confianza, y, sin confianza no tenemos nada. Mirando al hombre que tenía delante, que ahora se escudaba en las acusaciones de su esposa, vi la triste ruina de ese niño y la lección perdida en el tiempo. Eres una mujer egoísta y amargada. Sofía continuó su ataque, cambiando de táctica al ver que gritar no funcionaba. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Lo has pensado? Después de todo lo que hemos hecho por ti, acogiéndote, la distorsión de la realidad era tan absurda que casi me hizo reír. Hablaba como si yo fuera una inquilina con problemas, no la dueña de la casa que las había albergado durante años. Su preocupación no era por su familia, sino por la logística, por el dinero. El pánico en su voz revelaba su miedo más profundo, la pérdida de estabilidad y estatus, el terror de tener que empezar de cero. Javier intentó un enfoque diferente, recurriendo al chantaje emocional. Mamá, ¿cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo, a tu familia? ¿Y qué dirán? Lo estamos destruyendo todo. Hablaba de familia y reputación, pero sabía que esas eran las palabras de Sofía en su boca. Querían que me sintiera avergonzada, que me retirara para salvar las apariencias, el mismo veneno que tantas mujeres de mi edad se ven obligadas a tragar. Pero ya no me importaba el qué dirían. Me importaba lo que me diría al espejo por la mañana. Fue entonces cuando decidí usar su verdad en su contra. Miré directamente a Sofía, que seguía mirándome con enojo, y dije con calculada frialdad: Curiosamente, Sofía, tú tampoco. Parecías muy preocupada por dónde viviría cuando confirmaste mi plaza en la residencia Sol Dorado. El nombre de la residencia, pronunciado en voz alta, resonó en la habitación como una bomba. El rostro de Sofía palideció, y por primera vez se quedó sin palabras. Javier retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo, con la culpa y la vergüenza finalmente grabadas en su rostro. Su secreto había quedado al descubierto, despojado de toda justificación. Los días siguientes fueron los más largos y difíciles de mi vida. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso, un purgatorio doméstico donde vivíamos como extraños resentidos. Comíamos en un silencio sepulcral. El único sonido era el de los cubiertos al chocar con los platos. Las puertas se cerraban con una frecuencia irritante. Oía sus susurros furiosos en su habitación por la noche, discusiones fragmentadas sobre abogados, dinero y mi terquedad senil. Intentaban aislarme, tratarme como una loca, esperando que la presión psicológica me hiciera ceder y regresar a la figura sumisa que conocían. Sofía, al darse cuenta de que la agresión directa había fracasado, cambió de estrategia y recurrió a la manipulación encubierta. Una mañana, me trajo una taza de té, un gesto que no había tenido en años. Se sentó a mi lado con un suspiro cansado y una sonrisa forzada. Elena, empezó con una voz falsamente dulce. Sé que todos somos impulsivos, pero piénsalo. Somos una familia. Estamos bajo tanta presión, con el trabajo, las facturas. Solo queríamos un lugar que fuera realmente nuestro, para construir nuestro futuro. El subtexto era claro. Yo era el obstáculo para su futuro, una reliquia del pasado que se negaba a desaparecer.
La escuché en silencio, con la taza caliente en las manos. Sus palabras eran como seda envenenada, intentando envolverme en un capullo de culpa. Habló de sus sueños, de sus dificultades, presentándose a sí misma y a Javier como víctimas de las circunstancias, y a mí como el agresor, irracional. Nunca mencionó el manicomio, nunca se disculpó por la traición. En su mente, su plan estaba justificado, una medida necesaria para el bien común, su propio bien. Fue un espectáculo de autoengaño, y me negué a comprar una entrada para ese espectáculo. Una tarde, mientras revisaba unos papeles viejos en un cajón, encontré un fajo de facturas de la tarjeta de crédito de Sofía que me habían llegado por error en el correo meses atrás y que tenía guardadas. Tenía la intención de entregárselas, pero lo olvidé. La curiosidad me venció. Al abrirlas vi la realidad de su situación financiera. Deudas enormes, compras a plazos en tiendas de diseño, préstamos para viajes. La fachada de éxito que proyectaban al mundo era una mentira, construida sobre un castillo de naipes. Su deseo por el nuevo apartamento no era solo ambición, era desesperación por mantener una fachada que no podían sostener. Este descubrimiento no alivió el dolor de la traición, pero la puso en contexto. El plan de internarme en una residencia de ancianos y vender la casa no solo era cruel, sino una solución financiera desesperada. Estaban ahogados en deudas y veían en mí y en mis bienes su único sustento. Esta constatación me llenó de profunda tristeza. Mi hijo, el hombre al que había criado para ser honesto y trabajador, se había convertido en rehén de un estilo de vida insostenible, y estaba dispuesto a sacrificar a su propia madre en aras de la apariencia social. La avaricia de Sofía lo había contagiado como una enfermedad. Recordé una noche poco después de que Ricardo falleciera. Estaba sentada a la mesa de la cocina, perdida y asustada por el futuro. Javier, entonces un joven adulto, se sentó conmigo y me tomó la mano. «No te preocupes, mamá», dijo con una seriedad que me conmovió. «Estoy aquí, te cuidaré, como tú siempre me has cuidado. Saldremos de esto juntos». ¿Dónde estaba ese joven ahora? ¿Dónde estaba la promesa que había hecho con tanta sinceridad? Verlo ahora, evitando mi mirada, conspirando con su esposa, era como ver a un extraño habitar el cuerpo de mi hijo. Mientras veo cómo las cajas de cartón se amontonan en los rincones de la habitación, símbolo tangible de la desintegración de nuestra familia, siento una profunda sensación de aislamiento. Es como si estuviera en una isla, viendo cómo el barco que debía rescatarme se aleja en el horizonte. Es en esos momentos que me pregunto quién estará al otro lado, escuchando mi voz. Por favor, díganme en los comentarios desde dónde me ven y qué hora es. Saber que una parte del mundo está despierta conmigo, siguiendo mi historia, me hace sentir menos sola en esta casa que se vacía cada día. Sofía inició una sutil campaña de desprestigio. La oí hablar por teléfono con su madre, con la voz llena de falsa tristeza, contando una versión distorsionada de los hechos. «Mami, no vas a creer lo que nos está haciendo la madre de Javier. Nos está echando de casa. Creo que la edad le está afectando la mente. Se ha vuelto muy amargada y confundida». Cada palabra era un puñal que atacaba no solo mi determinación, sino también mi cordura. Intentaba pintarme como una anciana senil y vengativa para justificar sus actos y ganarse la compasión de todos. Era una táctica cruel y cobarde, diseñada para desacreditarme y aislarme aún más. Javier, por su parte, intentó ignorarme, pero pude ver su angustia. Pasaba más tiempo fuera de casa, llegaba tarde del trabajo, y usaba cualquier excusa para evitar el ambiente tóxico que habíamos creado. Una noche, lo encontré en la cocina, a altas horas de la noche, con la mirada perdida. Al principio no me vio. Su expresión era de pura tristeza. Cuando finalmente me vio, no dijo nada. Simplemente negó con la cabeza y se fue. La personificación de un hombre destrozado, un hombre que sabía que había tomado la decisión equivocada, pero le faltaban las fuerzas para arreglarlo. La tensión aumentaba con cada caja sellada con cinta adhesiva. El sonido de la cinta al ser sacada del carrete se convirtió en la banda sonora de nuestra separación, un ruido agudo e irritante que resonaba por las habitaciones cada vez más vacías.
Empacaron sus vidas, los objetos que habían acumulado, la historia que habían construido entre mis paredes. Los observé en silencio, sintiendo una compleja mezcla de tristeza, alivio y una extraña sensación de distanciamiento. Era como ver una película sobre la vida de otras personas, no sobre la desintegración de mi propia familia. Un día, pillé a Sofía en la antigua habitación de Javier, que usaban como oficina. Sostenía una foto enmarcada de Javier y yo de niños. Tenía lágrimas en los ojos. Por un instante, se me ablandó el corazón. Quizás sentía remordimiento, pero entonces me vio, y su rostro se endureció al instante. Te quería tanto, dijo con una voz acusatoria. Lo destruiste. Espero que tu hogar te mantenga caliente por las noches. Usó el recuerdo del amor de mi hijo como arma para herirme, demostrando que incluso su atisbo de emoción era solo otra forma de manipulación. El recuerdo de mi esposo, Ricardo, se convirtió en mi refugio y mi fuerza. Me encontré hablando con él mentalmente, preguntándole qué haría, y casi podía oír su voz, tranquila y firme como siempre. Sé siempre tú misma, Elena. Nunca le des tu poder a nadie, ni siquiera a nuestro hijo. El amor no te pide que desaparezcas ni que te anules. El amor verdadero te fortalece. Sus palabras, su sabiduría, fueron un faro en la oscuridad, recordándome que luchar por mi dignidad no era un acto de egoísmo, sino el mayor acto de amor propio. A medida que se acercaba el plazo de 30 días, su desesperación se hacía más palpable. Intentaron un último truco: recurrir a un mediador familiar, un primo lejano de Javier. El hombre llegó con un discurso ensayado sobre el perdón, sobre la importancia de mantener unida a la familia a toda costa. Escuché con cortesía, pero mis palabras fueron firmes. Expliqué que la confianza, una vez rota de forma tan profunda, no se puede recomponer con palabras bonitas. La unidad que él predicaba ya no existía. La habían destruido con sus planes secretos. Sofía incluso intentó usar mi salud en mi contra. Papá, no estás tomando bien tu medicación para la presión, dijo Javier un día, con una preocupación claramente expresada por ella. Nos preocupa que no puedas cuidarte aquí. Es peligroso. Era un intento transparente de construir una narrativa de mi incapacidad, de validar la idea de que necesitaba estar internada por mi propio bien. Curiosamente, mi presión arterial se ha mantenido perfectamente estable desde que decidí tomar las riendas de mi vida, respondí, desmintiendo su falsa preocupación con una verdad contundente. El proceso de empaquetado reveló mucho sobre ellos. Sofía lo supervisaba todo con fría eficiencia, catalogando cada artículo, protegiendo sus posesiones materiales con un cuidado que nunca me mostró. Javier, en cambio, parecía moverse a cámara lenta, manipulando los objetos, con una vacilación que delataba su reticencia. Lo vi detenerse un buen rato, sosteniendo un pequeño trofeo de fútbol que había ganado de niño. Ese trofeo contenía la historia completa de un niño con sueños y una madre que lo apoyaba, una historia que ahora guardaba en una caja de cartón. La casa empezó a sentirse extraña, con el eco de los espacios vacíos que dejaban los muebles retirados. Las marcas más claras en las paredes donde antes colgaban cuadros eran como cicatrices, testigos, silenciosos de una vida familiar amputada. Recorrí estos espacios fantasmales, no con tristeza, sino con una creciente sensación de anticipación. Estaba a punto de reclamar mi territorio, de purificar mi hogar de la energía tóxica que lo había envenenado durante tanto tiempo. El silencio que llegaría no sería de soledad, sino de paz. En una de sus últimas noches en la casa, oí una acalorada discusión proveniente de su dormitorio. Las palabras eran apagadas, pero el tono era inconfundible. Escuché mi nombre, la palabra asilo, y las angustiadas palabras de Javier. Te dije que era una pésima idea, Sofía. Te lo dije. Y su fría y cortante respuesta: era la única idea, Javier. ¿O preferirías que viviéramos endeudados para siempre? Esa confesión nocturna, que no estaba destinada a mis oídos, fue la confirmación definitiva, la prueba de que mi hijo sabía que estaba mal, pero siguió adelante de todos modos, vencido por la ambición de su esposa. Durante este tiempo, encontré un nuevo propósito. Empecé a limpiar y preparar el pequeño cuarto trasero,
el mismo que usaban para guardar sus cosas inútiles. Lo estaba transformando en mi nuevo estudio. Tomé medidas. Planifiqué la disposición de los muebles. Soñé con el sonido de mi máquina de coser llenando de nuevo el silencio de la casa. Este proyecto me mantuvo concentrada, un recordatorio constante de que el fin de su presencia no era el fin de mi vida, sino el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo escrito enteramente por mí. Intentaron distanciar a mis nietos. Sofía los llamó, y aunque no oí la conversación, la siguiente llamada de mi nieto mayor fue tensa. Abuela, ¿qué pasa? Mamá Sofía dijo que estás enferma y no quiere que nadie te cuide. Con el corazón apesadumbrado, pero con voz tranquila, le dije, querido, siempre hay dos versiones de cada historia. Cuando todo esto termine, te contaré la mía. Solo quiero que sepas que la abuela te quiere más que a nada. Necesitaba creer que el amor y la verdad, al final, serían más fuertes que las mentiras. A medida que las paredes se desnudaban, mi propia casa parecía volverse desconocida para mí. Cada objeto que se llevaba cargaba con una capa de memoria, dejando tras de sí un vacío que me obligaba a afrontar la realidad. El sillón donde Javier leía de niño, la alfombra donde jugaban mis nietos, todo estaba siendo enrollado y retirado. Fui testigo del desmantelamiento de mi propia historia. Sin embargo, en lugar de sentirme destruida, sentí una extraña liberación. Me estaba despojando no solo de muebles, sino del peso de las expectativas, del dolor de la decepción, de la obligación de ser lo que querían que fuera. El apoyo de una vecina, la señora Carmen, viuda como yo, fue un pequeño rayo de luz. Un día me vio en el jardín, y con la sabiduría de quien ha visto mucho en esta vida, simplemente me dijo, Elena, veo los camiones de mudanza. Sea cual sea tu lucha, recuerda que no estás sola. Mi puerta siempre está abierta. No necesité explicarle nada. Su mirada comprensiva me indicó que comprendía la compleja y dolorosa danza de las relaciones familiares. Ese simple gesto de solidaridad me dio una fuerza inmensa, un recordatorio de que la comunidad a veces puede ser más familiar que la familia misma. Para el penúltimo día, la mayoría de los muebles ya habían sido trasladados. La casa resonaba con cada paso. Javier y Sofía estaban exhaustos, no solo física sino emocionalmente. La ira había dado paso a un oscuro resentimiento y un agotamiento palpable. Se movían como autómatas, evitando mi mirada a toda costa. La batalla estaba perdida para ellos, y solo les quedaba una retirada final y humillante. El poder había cambiado de manos definitivamente, y el silencio en la casa lo demostraba. Sofía parecía haber envejecido 10 años en 30 días. Las arrugas de preocupación en su frente eran más profundas, y la arrogancia en su mirada había dado paso a una vulnerabilidad que luchaba por ocultar. Verla así no me produjo satisfacción, solo una profunda melancolía por la destrucción que su ambición había causado. Lo había apostado todo a un plan cruel y había perdido no solo la apuesta, sino también su dignidad y el respeto de la única persona que, al principio, la había acogido como hija. Javier, en cambio, parecía un fantasma. Su tristeza era tan profunda que casi se palpaba. Había perdido el rumbo, traicionado su propia conciencia para mantener una paz matrimonial que resultó ser una farsa. Sacrificó la relación con su madre por un futuro ahora incierto. Era, quizás, la mayor víctima de todo esto. Un hombre aprisionado por su propia debilidad, condenado a vivir con el recuerdo de su traición el resto de sus días. La noche anterior al último día fue la más tranquila de todas. Nadie habló. Nadie cenó. La casa estaba fría y vacía. Un esqueleto de lo que una vez fue un hogar. Me senté en mi sillón, el único mueble que quedaba en la habitación, y miré fijamente la oscuridad. No sentí triunfo, ni siquiera rabia, solo un profundo cansancio y la certeza de haber hecho lo necesario para sobrevivir. Había capeado la tormenta y seguía de pie, aunque la escena a mi alrededor era de absoluta desolación. La mañana de su último día llegó fría y gris. El cielo reflejaba el ambiente en la casa. Solo quedaban unas pocas cajas, los últimos vestigios de su vida allí.
Se movían con una prisa sombría, deseosos de cerrar este doloroso capítulo. Mantuve la distancia, observándolos desde mi asiento en el 1900 sillón. Sabía que el enfrentamiento final era inevitable. Había demasiadas cosas por decir, demasiada ira no expresada, y Sofía no era de las que se marchan sin hacer ruido. Mientras Javier llevaba la última caja grande a la camioneta, dejando solo unas pocas bolsas y pertenencias, Sofía se detuvo en medio de la habitación vacía. Se giró hacia mí, con el rostro convertido en una máscara de furia y frustración contenidas. El agotamiento se había desvanecido, reemplazado por una última oleada de adrenalina y rabia. Tenía los puños apretados a los costados. Este era el momento, la confrontación que había preparado durante 30 días. El aire crepitaba con la tensión contenida. La calma había terminado, y la fase final y más brutal de la tormenta estaba a punto de estallar sobre mí. El silencio en la habitación vacía era un lienzo en blanco, sobre el que Sofía proyectaba su furia final. Sus ojos, oscuros y tormentosos, se clavaron en mí, cargados con el peso de sus planes frustrados, y su humillación. Dio un paso al frente. El sonido de sus zapatos resonó en el suelo de madera como un redoble de tambor, anunciando la batalla final. El agotamiento se había transformado en una energía salvaje, la última reserva de un depredador acorralado. La enfrenté no desde mi silla, sino de pie, sintiendo la solidez del suelo bajo mis pies, lista no solo para escuchar, sino para responder, para plantar la bandera de mi existencia de una vez por todas. «Estás destruyendo a esta familia», gritó, su voz resonando en las paredes desnudas, cada sílaba rebosando veneno. «Por puro orgullo, por un capricho egoísta, te dimos techo, comida y cuidados, y así nos lo pagas, tirándonos a la calle como basura». Las acusaciones eran una lluvia de acusaciones, un intento desesperado de hacerme sentir como la villana de una historia que ella misma inventó, en la que su traición era un acto de caridad y mi defensa, un acto de crueldad. Necesitaba que yo fuera la culpable para poder vivir con sus propias decisiones. Por un instante fugaz, sus palabras me impactaron. Miré a mi alrededor, al vasto vacío de la habitación donde una vez hubo vida, risas y recuerdos. Vi el fantasma de Javier de niño, corriendo hacia mí. Vi el fantasma de las cenas navideñas, la mesa suntuosa, la familia reunida. La futura soledad se me presentó como una posibilidad aterradora. ¿Qué haría allí, solo? La duda, fría e insidiosa, intentó encontrar una grieta en mi determinación. Era más fácil ceder, aceptar las migajas de una coexistencia tóxica, que enfrentar el silencio absoluto que se avecinaba. Pero entonces, la imagen del mensaje de texto regresó a mí, con una claridad cegadora. Residencia de Anciano Sol Dorado. Ese nombre fue el ancla que me mantuvo firme en mi decisión. Recordé el frío que sentí al leer esas palabras, la sensación de ser borrada, de ver mi valor reducido a cero. Ese recuerdo desvaneció la duda como el sol disipa la niebla matutina. Levanté la barbilla y sostuve la mirada furiosa de Sofía, ya no con la calma de una espectadora, sino con la fuerza de una soberana que reclama su trono. Había llegado el momento de mi respuesta. «No estoy destruyendo a la familia, Sofía». Comencé con una voz sorprendentemente tranquila y cortante, sin la menor vacilación. «No puedes destruir algo que ya está muerto. Mataste a esta familia. La envenenaste con tus secretos, tus mentiras y tu avaricia. La asfixiaste en el momento en que decidiste que yo era un obstáculo, un objeto que debías desechar para que pudieras tener el apartamento de tus sueños». Cada palabra fue pronunciada deliberadamente, la cruda verdad expuesta a la fría luz de esa mañana gris, desarmando su narrativa de victimización. Javier había regresado y se quedó en la puerta, una estatua de miseria, obligado a presenciar el veredicto final de sus actos. Continué, mirando a Sofía y a él, incluyéndolo en mis palabras. «Tu plan mortal era matar mi identidad en vida, enterrarme en una residencia de ancianos para que me pudriera en soledad, olvidado por todos. Era un plan para borrarme poco a poco para que pudieras heredar mi casa sin la molestia de tener que cuidarme.
Fue un plan cobarde y cruel. El aire estaba cargado con la verdad dicha en voz alta, una verdad que nunca se habían atrevido a admitir, ni siquiera a sí mismos. Terminé, en voz aún baja, pero resonando con el poder de toda una vida de dignidad restaurada. Mi plan, sin embargo, es mucho más sencillo. Es simplemente recuperar mi hogar, el lugar que construí con mis propias manos y trabajo. No estoy desalojando a una familia. Simplemente estoy expulsando a los invasores que confundieron mi hospitalidad con debilidad. Ahora, por favor, pueden irse. No había nada más que decir. La verdad había sido puesta sobre la mesa, y contra ella no había argumento ni defensa. El efecto de mis palabras fue devastador. La furia en el rostro de Sofía se desvaneció, reemplazada por una conmoción atónita, la expresión de alguien completamente desarmado y expuesto. Por primera vez no tenía respuesta, ninguna manipulación, ninguna acusación. Había sido derrotada no por gritos ni por la fuerza, sino por la implacable verdad. Sin decirme una última palabra, recogió su bolso del suelo, se dio la vuelta y salió por la puerta, como un general huyendo de un campo de batalla donde había sido derrotado sin duda alguna. El sonido de sus pasos apresurados en la acera fue la gota que colmó el vaso de aquella guerra. Javier se quedó en la puerta un buen rato, encorvado por la vergüenza. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi un mar de arrepentimiento. Abrió la boca para hablar, quizá para pedir perdón, quizá para intentar tender un puente sobre el abismo que nos separaba, pero las palabras no le salían. ¿Qué palabras podrían reparar semejante traición? ¿Qué podría decir para borrar el plan, la mentira, la complicidad? Lo miré con profunda tristeza. El amor de madre seguía ahí, pero ahora protegido por un muro de autoprotección. Pareció entender. El perdón no estaba disponible hoy. Tal vez nunca lo estaría. En mi silencio, leyó su sentencia. Con una última mirada que mezclaba el dolor de un hijo perdido y la resignación de un hombre derrotado por su propia debilidad, se giró y siguió el camino de su esposa. Me acerqué a la ventana y los vi subir al coche. No discutieron, solo un silencio denso y consciente. No esperé a verlos irse. Le di la espalda a la ventana y contemplé mi hogar. Mi hogar, ahora verdaderamente mío de nuevo. El silencio que siguió fue el más profundo que jamás había experimentado. No era solo la ausencia de voces ni de movimiento. Era la ausencia de tensión, de resentimiento, de dolor. Al principio me sentí abrumado. La casa, casi sin muebles, parecía una cueva enorme y vacía. Cada paso resonaba, recordándome que estaba completamente solo. El miedo, ese viejo enemigo, intentaba instalarse en mi corazón. ¿Y si Sofía tenía razón? ¿Qué haría allí? Solo, con tantos años por delante y un silencio tan inmenso. Caminé lentamente por la sala, rozando las paredes desnudas. Pasé por el comedor, donde aún se veían las marcas del viejo aparador. Entré en la cocina, que me pareció extrañamente grande sin el bullicio matutino al que estaba acostumbrada. Pero a medida que caminaba, la sensación de vacío comenzó a transformarse. No era un vacío de pérdida, sino un vacío de posibilidad. Era un lienzo en blanco, un espacio que esperaba ser llenado no con los recuerdos de una familia rota, sino con los sueños de una mujer renacida. Caminé hasta la esquina de la habitación donde me esperaba mi fiel cantante. Con un gesto que me pareció sagrado y liberador, retiré la sábana polvorienta y la dejé caer al suelo. Allí estaba, mi compañera de toda la vida, negra y dorada, símbolo de mi fuerza, mi arte y mi independencia. Pasé la mano por su fría superficie metálica, limpiando el polvo de años de abandono. Fue como redescubrir una parte de mí que había olvidado que existía. La Elena que creaba, que producía, que transformaba lo simple en belleza. De una pequeña caja de costura que tenía guardada, saqué un carrete de hilo rojo vibrante, el color de la pasión, de la sangre, de la vida. Con pulso firme, lo coloqué en el uso de la máquina. El leve clic del carrete al asentarse fue, para mí, el sonido de un nuevo comienzo. Ya no era un monumento silencioso al pasado, sino una herramienta para el futuro, un futuro que yo misma cosería, puntada a puntada, con
los colores que eligiera, sobre las telas que seleccionara, siguiendo un patrón creado exclusivamente por mí. En ese momento, oí que llamaban suavemente a la puerta. Era mi vecina, la señora Carmen, con un plato cubierto con un paño de cocina. Su rostro reflejaba una sonrisa amable y comprensiva. Vi salir el camión de la mudanza, Elena, dijo entregándome el plato. Pensé que no te apetecería cocinar hoy. Te preparé un poco más. Las lágrimas que me había negado a derramar delante de mi hijo y mi nuera finalmente brotaron de mis ojos, pero eran lágrimas de gratitud. No estaba sola. La verdadera familia, a veces, es la que elegimos, o la que nos elige a nosotros. Acepté el plato con manos temblorosas. El calor de la comida me reconfortó no solo las manos, sino también el alma. Ese simple acto de bondad fue la confirmación de que había tomado la decisión correcta. La vida seguía, y en ella había buenas personas, comunidad, esperanza. Charlamos unos minutos en la puerta y por primera vez en mucho tiempo, me reí. Una risa genuina, que brotaba de lo más profundo de mi ser. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Pude respirar de nuevo. Después de que se fue, disfruté de la deliciosa comida sentada en los escalones del porche trasero, con vistas a mi pequeño jardín. El sol de la tarde comenzaba a dorar las hojas de las plantas. El silencio de la casa ya no me intimidaba. Era apacible. Era el sonido de mi libertad. Empecé a hacer planes. La antigua habitación de Milo, Javier y Sofía, la más grande de la casa, sería mi nuevo estudio. La pintaría de un blanco brillante para reflejar la luz, colocaría una gran mesa de corte en el centro y organizaría mis telas e hilos en estanterías de colores. La idea me llenó de una energía que no había sentido en décadas. No me quedaría sentada esperando a que pasara el tiempo. Me pondría a trabajar. Empezaría aceptando pequeños encargos del barrio, reparaciones, ajustes. Luego, quizá, crearía mis propias piezas, bolsitas, cojines decorativos, quizá incluso vestidos para niños. La habilidad seguía en mis manos, en mi mente. La llama de mi arte que intentaban extinguir estaba simplemente latente, esperando que el oxígeno de la libertad volviera a arder con fuerza. Sabía que el camino no sería fácil. Habría días de soledad, momentos de duda. El dolor de la relación fracturada con mi hijo no desaparecería de la noche a la mañana. Era una herida que quizá nunca sanara del todo, pero la diferencia era que ahora, ese dolor ya no me definía. Era más que la madre traicionada, más que la suegra abandonada. Era Elena, la costurera, la artista, la dueña de mi hogar y de mi destino. Una identidad que nadie podría arrebatarme jamás. Me levanté y volví a entrar. La casa vacía ya no me intimidaba. La veía como un proyecto, un ser vivo que cuidaría y revitalizaría. Empecé a reorganizar mentalmente el espacio. Mi sillón estaría cerca de la ventana, donde podría leer con la luz natural. La mesa del comedor sería más pequeña, justo lo suficiente para mí y los amigos a los que invitaría a tomar un café. La casa se adaptaría a mí, no yo a ella, ni a sus demás ocupantes. Volví a mirar la máquina de coser, ahora el motor de mi sala. El carrete rojo brillaba como una promesa. El final de mi historia, tal como lo habían planeado, sería en una habitación estéril, en una residencia de ancianos, esperando en silencio la muerte. Pero había roto ese guión. Estaba reescribiendo mi propio final, y no se trataría de esperar, sino de vivir, no de desvanecerse, sino de crear. El tema central de este viaje me quedó clarísimo. La dignidad es la base de nuestra identidad, y no tiene fecha de caducidad. El respeto no es algo que pedimos, es algo que imponemos, aunque el precio sea una soledad temporal. Nunca es tarde para tomar las tijeras y cortar los lazos que nos atan, para convertirnos en protagonistas de nuestras propias vidas, incluso si eso significa deshacer la tela que otros han tejido para nosotros. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No tuve pesadillas ni la ansiedad que me despertaba de madrugada. Me dormí con los suaves sonidos de la ciudad, sintiéndome segura en mi propia casa, en mi propia piel. La paz que sentí no fue la ausencia de problemas,
sino la certeza de tener la fuerza para afrontarlos. Fue una paz ganada, forjada en el fuego de la adversidad, y por eso, aún más preciada. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos de sol. Preparé una taza de café y, en lugar de apresurarme a servir a los demás, me senté en silencio, saboreando cada sorbo. El silencio era mi compañero, no mi enemigo. Era el espacio donde podía escuchar mis propios pensamientos, soñar mis propios sueños. La casa estaba en silencio, pero no estaba vacía. Estaba llena de mí, estaba llena del futuro. Más tarde ese día, tras limpiar el polvo y el último rastro de su presencia, me senté frente a mi Singer, con un movimiento natural y fácil gracias a décadas de memoria muscular. Enhebré el hilo rojo por las guías y la aguja. Coloqué un trozo de tela blanca bajo el prensatelas. Arranqué el motor. El zumbido familiar, el sonido de mi poder, llenó la habitación, rompiendo el silencio no con ruido, sino con la música de la creación. La primera puntada atravesó la tela, uniendo hilo y tela, pasado y futuro. No sabía exactamente qué hacía, pero no importaba. El acto de crear era suficiente. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, iluminando mis manos y la tela, y sonreí. Quizá estuviera más sola, pero ya no estaba sola conmigo misma. Y esto, me di cuenta, era la victoria más dulce y profunda. Mi nuevo comienzo se estaba cociendo, y era hermoso.